At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Muy buenas, escuchantes. ¿Qué tal vamos por ahí? Seguimos con otro de ovnis, la continuación de lo que dejamos el otro día, a medias. Pues podemos decir que en los últimos tiempos las publicaciones de ovnis no son solo de estas revistas, digamos, secundarias, sino que también las encontramos en publicaciones científicas. Y es que ya no se usa el término peyorativamente hablando como tipos raros especialistas en los extraterrestres, sino que tanto el personal militar y de inteligencia, la NASA por ejemplo, académicos, organizaciones profesionales, también legisladores y periodistas, ufólogos y muchos otros que están solicitando el estudio de estos ovnis, recientemente nombrados como fenómenos aéreos anómalos no identificados, UAPs, por el gobierno de los Estados Unidos, que son los que más han puesto el foco, el punto de mira a un nivel, digamos, gubernamental u oficial. Hasta tal punto que decíamos en el capítulo anterior que parecía como que quisieran ya desvelar algo. Y si bien cuentan o desclasifican una pequeña parte, pues seguramente lo que se sepa es mucho mayor. Obviamente teniendo en cuenta que cualquier aspecto de este tipo que afecte a la seguridad de un país como Estados Unidos pues no va a ser desvelado tan fácilmente. Sin embargo, la desinformación, las identificaciones erróneas, los engaños y el entretenimiento nublan el tema. Esto es un poco de lo que trata una conferencia realizada en el AEA, el Aviation Forum en Las Vegas, y la publicación se realizó en agosto del 24. La ponencia de la conferencia, entre otros autores está Powell, Hancock, Hassan, se titula La forma, el tamaño, la cinemática, los efectos electromagnéticos y la presencia de sonidos de fenómenos aéreos no identificados, ovnis, que fueron reportados de informes selectos entre 1947 y 2016. Es decir, seleccionaron un número de casos que parecen ser significativos y estudiaron estas características. La investigación se realizó en Estados Unidos y Canadá. Los informes de testigos disponibles públicamente, catalogados por agencias militares y civiles de estos UAP ovnis, realizados entre 1947 hasta 2016, se clasificaron a mano, digamos concienzudamente, para su selección en función de 4 criterios, que fueron la fiabilidad de los testimonios de los testigos, el tamaño angular del objeto, que fuera superior a 0,15 grados, la iluminación suficiente y también un suficiente detalle de la información. Utilizaré el término UAP y OVNI indistintamente. Creo que es más reconocible, ¿no? Decir OVNI, que es la acepción que todos recordamos o conocemos. Pues bien, la base de datos resultante comprende el subconjunto de informes históricos de estos objetos aéreos no identificados. De los más de 100.000 informes, que leer uno a uno detalladamente para hacer un estudio científico creo que es un trabajo importante, por lo que esta investigación no es para nada desdeñable. Pues de los más de 100.000 informes recopilados a partir de una base de datos militar y 4 bases de datos civiles, teniendo en cuenta que esto es solo lo que está desclasificado, se determinó que solo 301 informes cumplían estos criterios.
A partir de este conjunto seleccionado, examinaron las características de forma, tamaño, cinemática, efectos electromagnéticos y emanación del sonido, teniendo en cuenta los relatos estos avistamientos que se han sucedido a lo largo de la historia reportan este tipo de clasificaciones. Y las descripciones detalladas en los relatos de los testigos permitieron a estos investigadores presentar ilustraciones a escala para las dos categorías de formas de estos UAP más comunes, que serían los tradicionales discos, que en el paper lo denominan como abovedados, alargados y acortados, y también triángulos, principalmente isósceles y equiláteros. Pues estas fueron las formas más significativas, teniendo en cuenta que los avistamientos ovni se han reportado en múltiples formas. Recuerdo ahora la forma de cigarro puro en el volcán Popocatépetl. También es cierto que ese tipo de imágenes la nitidez, la calidad no son muy buenas. Y esta forma de cigarro es famosa en la cultura popular de ufología, especialmente debido a los avistamientos de George Adamski en los años 40. En cuanto a las formas más grandes reportadas, el estudio concluye que la forma de diamante o rectángulo y la forma de boomerang con una mediana de 91 metros son las más grandes, mientras que las más pequeñas fueron esferas con una mediana de 6 metros de diámetro. Las dimensiones pueden ser importantes de cara a contemplar si pueden existir otros objetos en el interior, qué tipo de seres o elementos los gobiernan, si es el caso, etcétera, etcétera. Por otra parte, el estudio detalla que se informó constantemente que los triángulos, que tienen una mediana de unos 52 metros, flotaban. No producían efectos electromagnéticos y a menudo se observaba que tenían ausencia de sonido. Lógicamente esto es importante de cara a que si fuera una máquina, digamos, fabricada por el hombre, el hecho de que no tenga sonido es bastante sorprendente, ¿no? Además, la combinación de un rango cinemático inusual, que podríamos, por simplificarlo mucho, pues digamos la forma en que se mueve, la trayectoria, junto con esta ausencia de sonido, se encontró en 16 informes que mencionaban específicamente objetos que flotaban, viajaban más rápidos que Mach 1 y exhibían una ausencia de sonido. Velocidad Mach 1 no es mucha velocidad, es la velocidad del sonido, a unos 1235 km por hora. Y hay muchos elementos que en la actualidad, misiles balísticos de última generación, pueden alcanzar velocidades muy superiores. Pero el hecho de que vayan acompañados de que no producen ningún sonido, pues es la clave en esta asociación de factores. Y de estos 16, el número de objetos que cumplen estas dos características fueron 5 con forma de disco, 8 con forma de triángulo, 1 con forma de óvalo, 1 con forma de esfera y 1 con forma de boomerang. El conjunto de datos de características de estos UAP que representan o que recogen o resumen o analizan en esta investigación, basada en 301 informes de testigos confiables, según ellos, se puede utilizar para informar el diseño de los diversos instrumentos del campo de los OVNI, con algoritmos de detección e hipótesis de propulsión que son críticos para el avance de la comprensión de este fenómeno, de los UAP. Y podría servir, con las nuevas tecnologías de captación junto con la inteligencia artificial para evaluar o discriminar mejor sobre los fenómenos que puedan ser más fácilmente englobados en esta categoría de no explicados o UAPs. Scientific Reports, una revista de acceso abierto, en su número 13 de diciembre del 23, publicó un análisis ambiental de los avistamientos públicos de UAPs y el potencial de vista del cielo. La investigación la realizaron Medina, Cervera, Kirkpatrick, de la Universidad de Utah y de Washington, respectivamente. Los avistamientos de estos ovni se han reportado a lo largo de la historia. Dados los posibles riesgos de seguridad que plantean, así como la curiosidad científica, existe un creciente interés en comprender lo que representan estos informes de avistamientos. Así inicia la introducción comentando que abordan este problema como un importante fenómeno
de los que se enfrenta la experiencia humana y que puede ser examinado a través de una lente geográfica. Y se hacen una pregunta: ¿qué factores locales pueden aumentar o disminuir el número de informes de avistamientos? Porque esta pregunta nos la hacemos cualquiera que tenga un poco de curiosidad. ¿Por qué aparecen siempre en determinados puntos? ¿Por qué no nos salen, en nuestro día a día a la mayoría de las personas? ¿Por qué parece que hay zonas en las que siempre aparecen estos objetos y otras en las que apenas se ha oído hablar? Pues, utilizando un método de regresión bayesiana, probaron hipótesis basadas en variables que representan el potencial de vista del cielo. Es decir, teniendo en cuenta factores como la contaminación lumínica, el dosel de los árboles o la cobertura de las nubes, que son objetivamente factores que potencialmente pueden dificultar la visualización de estos eventos. Y por otra parte contemplan el potencial de presencia de objetos en el cielo, como aviones, instalaciones militares, satélites, etc. La variable dependiente, recordemos que esto en estadística es una acepción del cálculo estadístico, incluye más de 98.000 avistamientos de UAPs reportados públicamente en los Estados Unidos durante el periodo del 2001 al 2020, más o menos en estos 20 años. Los resultados del modelo encontraron correlaciones creíbles, o lo que pudiera ser estadísticamente significativas, entre las variables que sugieren que las personas ven más fenómenos cuando tienen más oportunidad de hacerlo. Evidentemente, si vas concentrado conduciendo en una carretera o a oscuras en la noche, pues probablemente no te fijes, pero si estás buscando en esa misma carretera mirando hacia el cielo, pues igual sí que tienes una mejor oportunidad y acabas encontrando algo. Pero no vale solo con atender, sino que hay que tener la capacidad de hacerlo. Por ejemplo, que no haya impedimentos visuales como nubes, árboles, montañas, etc. Concluyendo, por tanto, que aunque parece obvio, no es que no sucedan, sino que no se ven, pero igualmente suceden. Y que por el contrario se ven en exceso en regiones con menos obstáculos visuales y mayor actividad aérea, tales como aeropuertos o bases militares, donde la gente tiende a ver más cosas que no pueden identificar fácilmente. En este contexto, los investigadores consideran explicaciones naturales y humanas para estos fenómenos, destacando que muchas observaciones podrían deberse a objetos conocidos mal identificados. Esto no significa que haya más fenómenos ocurriendo en esos lugares, sino que hay más oportunidades de verlos. Y recordemos que esta investigación, que parece trivial o que no haría falta realizarla, es una manera de analizar los avistamientos desde un punto de vista geográfico y ambiental, que se ha publicado nada más y nada menos que en Nature. Y este análisis, según los investigadores, es una de las pocas investigaciones de informes de avistamientos OVNI a escala nacional, lo que proporciona contexto para ayudar a examinar los informes individuales. Y tiene especial validez el hecho de que muchas veces se dan opiniones sin hacer los cálculos reales. Y dado que estos objetos están etiquetados como no identificables en el sentido personal, hay muchas explicaciones naturales y o basadas en el ser humano que vale la pena explorar. Y eso es lo que hicieron Waters y otros muchos colegas en Harvard y otras universidades, publicando un artículo en el Journal of Astronomical Instrumentation, cuyo título es La investigación científica de fenómenos aéreos no identificados utilizando observatorios terrestres multimodales. Estos UAPs se han resistido a la explicación y han recibido poca atención científica formal durante 75 años. Nos gusta destacar esta parte de formal, no publicable, las personas que se arriesgan a publicar esto se entiende que lo hacen con un cierto criterio y se someten al juicio de otros científicos, con lo cual insistimos en que se trata de no hablar por hablar. Pues bien, uno de los principales objetivos del proyecto Galileo es construir un sistema integrado de software e instrumentación diseñado para realizar un censo multimodal de fenómenos aéreos y reconocer anomalías. Un poco lo que decíamos antes, una especie de visualización del entorno celeste. Es como si tú siempre tienes una cámara observándolo, todo lo que sucede, con algoritmos, con diferentes formas de captación, analizas esas imágenes y llegas a una conclusión. Pues veamos qué es lo que han investigado. Waters y sus colegas presentan las motivaciones clave para el estudio de los UAP y abordan las objeciones históricas a esta investigación,
y describen un enfoque para resaltar eventos atípicos en este espacio celeste. En el artículo intentan proporcionar una hoja de ruta detallada para decidir los requisitos de medición, así como una matriz de trazabilidad científica, lo que se denomina STM, que sirva para conectar los parámetros físicos buscados con los observables y los requisitos de los instrumentos. Es decir, hacen una especie de entramado para que, estas clasificaciones y observaciones se puedan, estandarizar, validar de alguna manera. Y también discuten las posibles estrategias para decidir dónde ubicar los instrumentos para el desarrollo, las pruebas y la implementación final. Por esa razón, los observatorios astronómicos a lo largo del globo están en sitios donde, por ejemplo, la luminosidad sea baja, la contaminación lumínica también, etcétera, etcétera. El paquete de instrumentos que utilizaron estos investigadores fue multimodal y multiespectral, constando de cámaras de amplio espectro en múltiples bandas, es decir, en diferentes bandas del espectro electromagnético, para apuntar y rastrear objetos aéreos y derivar sus posiciones y cinemática, es decir, la velocidad y forma en que se mueven, mediante triangulación. Es un poco como se realiza el rastreo de los móviles, ¿no? Con una triangulación de las diferentes antenas. También utilizaron instrumentos de campo estrecho, incluidas cámaras para caracterizar la morfología, los espectros, la polarimetría y la fotometría. Por otra parte, utilizaron sistemas multiestáticos pasivos de antenas y receptores para el alcance y la cinemática derivados del radar. Más cosas que utilizaron. Analizadores de espectro radioeléctrico para medir las emisiones de radio y microondas. También micrófonos para muestrear emisiones acústicas en el infrasónico a través de bandas de frecuencia ultrasónicas. Y por último, también utilizaron sensores ambientales para caracterizar las condiciones ambientales, por ejemplo la temperatura, la presión, la humedad, velocidad del viento, así como los campos eléctricos y magnéticos cuasiestáticos y las partículas energéticas. El uso de estos instrumentos multiespectrales y múltiples modalidades de sensores ayudará a garantizar que se reconozcan los artefactos y que las detecciones verdaderas se corroboren y verifiquen de alguna manera. En el artículo también apuntan a que se están desarrollando canales de procesamiento de datos que aplican técnicas de última generación para la fusión de estos datos multisensor. Y también el seguimiento de hipótesis, la clasificación semisupervisada, es decir, que obviamente no puede estar alguien todo el tiempo analizando todas las muestras que se obtienen, todos los fotogramas de todo el campo celeste estudiado, sino que, por ejemplo, con inteligencia artificial, etcétera, etcétera, pudiera estar esto de alguna forma semisupervisado. Y de esta forma obtener o detectar los valores atípicos. Este artículo sería mucho más interesante si ya hubieran pasado unos años y se pudieran haber mostrado las conclusiones de toda esta herramienta, ¿no? Hasta ahora mismo es como algo metodológico, una forma casi, si queremos, instrumental de analizar el cosmos y partiendo de la base de cómo se podría hacer para detectar estos ovnis. Pero lo importante es que se está haciendo. Y alguno podría preguntarse cómo no se ha hecho antes. Si desde los años 50 esto se estaba haciendo, pues suponemos o entendemos que pueda ser porque investigar sobre el tema podría ser para unos pocos. O de locos, o directamente que no hubiera financiación y todos los argumentos o razonamientos conspiranoicos que queramos aportar. Sigamos ahora con otro artículo reciente de hace un par de meses, publicado en la revista Sensors, cuyo título es Puesta en marcha de un conjunto de cámaras infrarrojas para todo el cielo para la detección de objetos en el aire. Lo firman Domine y unos cuantos investigadores más. Entre los más destacados se encuentran investigadores de la Universidad de Harvard y de la Coalición Científica para Estudios UAP en Estados Unidos. Hasta la fecha, hay pocos datos científicos disponibles públicamente sobre fenómenos aéreos no identificados, cuyas propiedades y cinemática supuestamente residen fuera de la envolvente de rendimiento de los fenómenos conocidos. Es decir, no podemos atribuirlo a un fenómeno natural o antropológico o, reproducible por nuestra ciencia actual o conocimiento actual.
Pues bien, para abordar esta deficiencia, el proyecto Galileo, al que hacíamos antes referencia, que está diseñando, construyendo y poniendo en marcha un observatorio terrestre para monitorear continuamente el cielo y recopilar datos para el estudio de estos ovnis, a través de un riguroso censo aéreo a largo plazo de todos los fenómenos aéreos que suceden, incluidos los naturales y también los provocados por el hombre. Pues esta investigación se englobaría dentro de este proyecto Galileo y comentaremos algunos de los pormenores. Es como que hemos hecho un detalle, ¿no?, de uno de estos proyectos en la búsqueda de estos papers más recientes. Uno de los instrumentos clave es un conjunto de cámaras infrarrojas para todo el cielo, que utiliza 8 cámaras infrarrojas de onda larga, sin refrigerar. Además de realizar calibraciones intrínsecas y térmicas, implementaron un novedoso método de calibración extrínseca utilizando las posiciones de los aviones a partir de datos que recopilaron de forma sincrónica in situ. Bueno, es todo un poco complejo todo este entramado, pero lo comentamos para intentar explicar que no es una simple observación como si sacáramos una foto con el móvil o tuviéramos una cámara grabando todo el tiempo. Pero como resumen podemos decir que también realizaron calibraciones intrínsecas y térmicas, implementando un novedoso método de calibración utilizando las posiciones de los aviones a partir de unos datos marcados. Y también utilizando un modelo de aprendizaje automático para la detección de objetos, denominado YOLO, es decir, You Only Look Once. A su vez, utilizaron también un algoritmo, denominado en este caso SORT, es decir, Simple Online and Real-Time Tracking, que se utiliza para la reconstrucción de trayectorias. Y esto es muy útil porque normalmente los aviones o lo que sea, incluso un misil, hay una, digamos, trayectoria reconocible. Aunque sí que es cierto que hay algunos otros nuevos elementos militares, ¿no? O sea, algunos misiles de estos de largo alcance que no siguen una trayectoria reconocible ni una trayectoria balística. Pero bueno, lo que queremos decir es que en el momento en que todas estas trayectorias están introducidas en un algoritmo, sirven para descartar pues las básicas, lo que son los aviones de toda la vida, globos sonda, etcétera, etcétera, satélites. Y también establecieron una primera línea base para el rendimiento del sistema durante 5 meses de operación de campo. Utilizando todo este conjunto de datos del mundo real, generado a partir de trayectorias sintéticas en 3D, etcétera, etcétera, encontraron una tasa del 41% de aceptación. Esta tasa de aceptación tendría que ver con la fracción de aviones dentro del alcance que pasan por el campo de visión efectivo de al menos una cámara que está grabando. Y este porcentaje se redujo ligeramente al 36% cuando se consideró la eficiencia media de la detección de aeronaves fotograma a fotograma, es decir, midiendo la fracción de aviones grabados en fotogramas individuales que se detectan con éxito. Hay que tener en cuenta que la eficiencia de la detección depende en gran medida de las condiciones meteorológicas, también del alcance y del tamaño de la aeronave. No es lo mismo detectar un pequeño dron que detectar un gran avión de pasajeros, por ejemplo. Y entre todo este amasijo de datos, podemos destacar que alrededor del 16% de las trayectorias se marcaron como valores atípicos, y estas se examinan manualmente en las imágenes de infrarrojo. A partir de todos estos valores, en total 80.000 valores atípicos y 144 trayectorias permanecen ambiguas, con lo cual vamos acotando. Es como el efecto embudo, ¿no? Que empiezas con muchas muestras y vas reduciendo solo a unas pocas que son las que te interesan como posibles ovnis o UAPs. Y de todos estos 80.000, probablemente la mayoría sean objetos mundanos, pero que no se puede dilucidar más en esta etapa de desarrollo de este proyecto Galileo, sobre todo sin tener la información sobre la distancia y la cinemática u otras modalidades de sensores, pero vienen a decir en el artículo que una vez que todo esto se vaya puliendo, pues pueden descartar todo esto que se dice, pues era algunas veces, ¿no? Yo qué sé, una luz de una central térmica, o era una luz de, yo qué sé, en tierra, ¿no? Que los que ven realmente el ovni dicen, no, esto no es quien se lo crea, o sea, yo sé lo que vi y evidentemente eso no es lo que me estás diciendo. O lo mismo, pues un avión o un globo sonda o lo que llevamos todo el rato repitiendo. Descartaríamos todo eso.
Y a mí me surge la pregunta, si estos proyectos se llegan a desarrollar, implementando también inteligencia artificial y todos los avances tecnológicos actuales, si realmente los investigadores que tienen acceso a esos datos, si son datos reales que puedan montar, o si de alguna manera son datos ya que alguien los filtra, o si probablemente no puedes tener un acceso en tiempo real, es decir, que tengas que derivar esos datos para que, cumplas con las ordenanzas gubernamentales, ¿no? Y como estamos en una publicación científica, pues también utilizaron la aplicación de una prueba estadística basada en probabilidades para evaluar la importancia de este análisis de valores atípicos. El recuento que realizaron, observado, de estos valores atípicos ambiguos, combinado con incertidumbres sistemáticas, arroja un límite superior de 18.271 valores atípicos para el intervalo de 5 meses, con un nivel de confianza del 95%. Es decir, lo que en estadística se denomina una significación del 0,05, quiere decir que con el 95% de significación, al menos 18.000 valores no pueden explicarse por las trayectorias y conocimiento actual. O dicho de otra manera, algunos de ellos podrían ser catalogados como ovnis en el sentido más estricto. El decir ovnis o UAPs no quiere decir que sea siempre extraterrestre, sino que no los puedes identificar. Y esta prueba, que es aplicable a las futuras búsquedas de valores atípicos, demuestra que hay mucho más donde buscar y que si estás observando detenidamente, en este caso han sido 5 meses, pero imaginémonos a lo largo de 50 años, lo que puede salir ahí. Con solo un 0,001% de todos estos casos que fueran ovnis reales, ya tendríamos un puñado de casos. Siempre buscamos unos cuantos artículos para podernos documentar lo mejor posible con lo más reciente, y ya nos estamos extendiendo mucho. Terminamos con otro artículo y dejaremos el resto para otra ocasión. Este artículo, último que vamos a comentar hoy, comenta la hipótesis extraterrestre como un caso epistemológico para eliminar el tabú. Su artículo es William Lane. Se trata de un estudio o análisis específico que explora el fenómeno de los ovni como un problema o situación a través de la lente de la epistemología, que es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento. La hipótesis extraterrestre, la hipótesis de que una civilización extraterrestre está activa en la Tierra hoy día, es un tabú en la academia científica. Pero las suposiciones detrás de este tabú son defectuosas. Los avances en biología han hecho improbable la noción de que la vida compleja es rara en nuestra galaxia, es decir, con cada vez más descubrimientos de exoplanetas y planetas que están en una distancia cercana a su estrella donde podría ser habitable la vida. Y eso, la vida como conocemos, que puede haber otras formas de vida que vivan en ambientes, más hostiles para nosotros. Pues no es tan descabellado, y con estos nuevos descubrimientos la ciencia ya no se ve como tanto tabú, abordando el tema de los extraterrestres. La objeción de que ningún extraterrestre vendría a la Tierra para esconderse de nosotros no considera todos los posibles motivos o medios alienígenas. Para un extraterrestre avanzado, dice el artículo, los objetivos instrumentales convergentes de todos los agentes racionales, por ejemplo, la autoconservación y la adquisición de recursos, que es una de las condiciones que se citan en la ufología más ortodoxa, apoyarían los objetivos de eliminación de amenazas existenciales y la recopilación de información estratégica y también la no estratégica. Podría avanzar en estos objetivos recopilando información de forma proactiva sobre y desde planetas habitados, ocultándose mientras lo hace y acabando con los posibles rivales antes de que se vuelvan inmediatamente peligrosos. Algunos investigadores opinan que puede haber varios bandos, diferentes tipos de alienígenas, pues los grises, hay mucha bibliografía sobre esto, y que unos podrían ser buenos, otros no tanto y algunos terribles. De hecho, podría haber incluso guerras entre ellos.
Hay quien afirma que incluso podrían estar gobernando las altas esferas y nosotros ser simplemente una especie de hibridación surgida para ser los peones, ¿no? Los machacas, los obreros, los esclavos, para sus intereses de todo tipo. Ahí sí que la divergencia y la diferenciación es enorme. Otras hipótesis sobre el comportamiento de los extraterrestres, incluida la hipótesis del zoológico y la hipótesis del bosque oscuro, también socavan la afirmación de la hipótesis extraterrestre como altamente improbable y no anulan ninguno de nuestros conocimientos científicos bien probados. De ello se deduce que las pruebas ofrecidas en su apoyo no tienen por qué ser extraordinarias. El hecho de que la mayoría de los informes de fenómenos anómalos no identificados, de los informes ovnis de toda la vida, tengan explicaciones naturales o humanas o que hayan sido falseados incluso o, digamos, sesgados o trucados por los gobiernos o los militares, etc., no va en contra de la teoría extraterrestre. No tiene por qué ser contraria siquiera. Incluso hay investigadores que afirman que el fenómeno pueda ser muy diferente. Como decimos, si hay diferentes tipos de extraterrestres, incluso diferentes tipos de fenómenos ovni, o sea, de diferentes procedencias, pueden ser compatibles, porque no son en sí el mismo fenómeno, aunque ahora lo denominamos igual. Por otra parte, la inferencia, la mejor explicación, ofrece una forma de encontrar evidencia para la hipótesis, y existen algunas pruebas, algunas de las cuales toman la forma de informes de testigos confiables. Claro, lo de los testigos es relativo. Algunos investigadores como JJ Benítez afirman que todo lo que engloba el fenómeno extraterrestre en relación con las abducciones, con la recogida de ganado, las pruebas, todas estas cosas que se han informado, incluso los mensajes que se aportan en estas abducciones, incluso en los círculos de las cosechas, que no tiene por qué ser un mensaje irreal. O sea, no es que se lo estén inventando las personas, los elementos que lo hayan sufrido, sino que los propios responsables de este fenómeno están dando esa información para confundir o sin un sentido concreto. Parece rocambolesco, pero puede tener su lógica, sobre todo teniendo en cuenta que JJ Benítez lleva estudiando el fenómeno durante décadas. Y este artículo comenta que la explicación alternativa más plausible es un método de razonamiento filosófico en el que se elige la hipótesis que mejor explica la evidencia disponible. En el caso de este artículo, se plantea que algunas pruebas, como los informes de testigos confiables, pueden respaldar una hipótesis. Si una hipótesis no contradice hechos o teorías bien establecidas, no es altamente improbable y explica evidencia que de otro modo no tendría explicación. Por lo tanto, se considera racional. En cuanto a estos UAP, se sugiere que la disminución de su probabilidad con el tiempo podría explicarse mejor por una hipótesis alternativa más plausible. Por ejemplo, la hipótesis de la inteligencia extraterrestre cumple con los criterios de una hipótesis racional y por lo tanto debe evaluarse junto con otras posibilidades, junto con la evidencia que lo justifique. El paper se vuelve complejo en sus razonamientos filosóficos para quienes no tenemos una formación tan expandida en el tema. Así que podríamos concluir que, dado que la hipótesis extraterrestre cumple con esta prueba filosófica, debe evaluarse junto con otras posibilidades cuando hay una evidencia específica de un caso que lo justifique. Y en nuestro entendimiento se resumiría en que, más allá de hacer que todo sea un tabú, si se investigara y se diera cierta credibilidad y confianza, aunque sea incluso desde un punto de vista filosófico y posteriormente científico, que es un poco lo que se está haciendo en la época en la que nos encontramos, probablemente encontráramos algo más. Y con esa esperanza, en todos los ámbitos de la vida, de no solo prejuzgar, cerrar los ojos y no escuchar a nuestro alrededor. Buena semana, gracias por estar ahí y nos escuchamos en el siguiente.
At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability. ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.